Estamos conversando con el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el doctor Plasencia, sobre la nueva reforma constitucional en materia de derechos humanos, que creo que es una muy buena noticia para el país. Comentábamos, doctor, que con cierta periodicidad, con motivo de los informes anuales de la Comisión y en otros momentos, se ha ido configurando una especie de lista de cuáles son aquellas dependencias que menos atienden las recomendaciones de la Comisión. ¿Cuáles podríamos resaltar? Te diría, Roberto, que mira, en lo que va del año solo no se han aceptado 3 recomendaciones. 2 de ellas para 2 municipios del estado de Guerrero y otra más por parte del Congreso del estado de Guerrero. De ahí en fuera he observado una voluntad en lo que va del año muy abierta y clara en cuanto a la aceptación de la recomendación, y en lo que estamos muy pendientes también lo es en el cumplimiento, porque si bien es cierto que es importante que se acepten, es mucho más importante que se cumpla el contenido de las mismas. ¿Y la acumulación, doctor? En las recomendaciones antiguas, anteriores, a nivel federal, a nivel de dependencias o a nivel de gobiernos de los estados. Diríamos que ha habido pues de todo, ¿no? Desde dependencias como la Comisión Nacional del Agua, que el año pasado, por ejemplo, no aceptó una recomendación sobre un asunto muy delicado de un niño que murió al caer en un río contaminado por la falta de atención adecuada de esta dependencia pública a esa zona, hasta algunas otras dependencias públicas donde la Policía Federal Preventiva, que tampoco aceptó una recomendación, y algunas instancias de los estados que se presentan en la misma condición. En este contexto de violencia en el país, tan grave en este momento, ¿cuál es el mensaje para los ciudadanos que pueden sentirse agredidos en sus derechos humanos frente a operativos de la policía, frente al accionar del Estado, que supuestamente combatiendo el crimen incurren ellos mismos en delitos, en atropellos? Te diría, Roberto, que es muy importante que trabajemos todos juntos en la idea de que no es válido que se violente la ley sobre texto de brindar seguridad pública, que es muy lamentable cuando un delincuente lastima a una persona a través del delito, pero es doblemente grave cuando el abuso proviene de un servidor público que, utilizando los recursos del Estado, lastima a una persona. Por eso estamos buscando generar una mayor conciencia, compromiso, voluntad en las dependencias públicas, en los servidores públicos, para que de ninguna manera se pretenda actuar desde el servicio público violentando los derechos, violentando la ley. Eso me parece a mí que es totalmente inaceptable. Pero está ocurriendo con cierta frecuencia que soldados balean ciudadanos, que policías federales atropellan a distintas familias, a ciudadanos comunes y corrientes, que estudiantes son baleados afuera de los planteles. ¿Cuál es la esencia del problema? Tal vez este debate de que los soldados no están preparados, capacitados o no tienen la formación para actuar en ciudades o para actuar en temas de seguridad pública. ¿Cuál es su concepción sobre el papel del ejército en estos temas? Bueno, sin duda, Roberto, que a partir de estos últimos 5 años y con el involucramiento de las Fuerzas Armadas en el tema de la seguridad pública, se ha dado un incremento muy importante en el número de quejas que llegan a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Efectivamente, cateos ilegales, detenciones arbitrarias, torturas, ataques a la vida de las personas, en donde pues se dan situaciones, algunas de ellas irreparables, todo propiciado sin duda por una falta de capacitación, por una falta de asunción de vida de la función que le corresponde a cada quien. Es evidente que el ejército no está en condición de prestar un servicio de policía, no es policía, pero también estamos conscientes de que un buen número de cuerpos policiales no están en condiciones de brindar seguridad pública. Pero evidentemente, si lo que se busca es que el ejército lleve a cabo una tarea de apoyo a las autoridades civiles, estas tareas tienen que darse siempre acorde a los parámetros legales, respetando los derechos humanos, pero sobre todo actuando acorde a los lineamientos que establece la propia ley. ¿Está en su percepción que estamos frente a una especie de punto de quiebre donde habría que revisar este tipo de participación, o hay que asumir que esto va a durar mucho tiempo todavía? Me parece que toda política pública tiene que ser revisable. Tiene que evaluarse, tiene que analizarse los beneficios que ha propiciado, si realmente la sociedad se siente más segura, si la violencia se ha contenido en aquellos lugares en donde se han llevado a cabo estos despliegues de elementos militares. No olvidemos que la función primordial, la esencia mismo del Estado, es
lograr garantizar que la sociedad en general esté libre de toda violencia, sea proveniente de particulares o bien, sobre todo, de servidores públicos. Creo que es un buen momento para llevar a cabo un proceso de análisis, de evaluación, que aun cuando el sexenio no ha terminado, pero creo que es importante ir evaluando los avances, los logros que deben de partir de la base de la opinión de la sociedad en general. Si la sociedad está consciente de que ha recibido un beneficio, una mayor protección, o bien si no percibe esta mejoría en el servicio público en materia de seguridad. ¿No hay una contradicción, presidente, de una reforma de esta naturaleza, de esta dimensión en favor de los derechos humanos y otras reformas en materia de justicia penal que parecen reñir con el ejercicio de los derechos humanos, del debido proceso, de la presunción de inocencia, que todos son derechos amparados por acuerdos internacionales? Por ejemplo, la existencia del arraigo tan recurrido por parte de la autoridad y que ya figura en una reforma constitucional también. Sí. ¿Cómo conciliar las dos cosas? Roberto, efectivamente, esta es parte de la gran importancia de la reforma constitucional que recientemente se aprobó, porque la tendencia que habíamos venido viviendo en los últimos años era hacia un reduccionismo de los derechos, el incorporar la posibilidad de que el Ministerio Público pudiera detener y retener a las personas en 1993, el que pudieran intervenirse comunicaciones privadas en 1996, el incorporarse el arraigo en la Constitución en el año 2008, el incorporarse la extinción de dominio, la presunción de culpabilidad, válgame, una reducción de derechos, y ahora encontramos una reforma que seguramente va a reconducir todo esto, porque no es lo mismo cuando la Constitución por sí misma puede irse reformando al margen de estándares internacionales, ahora que se ha incorporado y dejado muy en claro que los tratados internacionales serán parámetro también muy claro de hacia dónde debe girar el Estado mexicano. En ese orden de ideas, la figura del arraigo deberá revisarse con mucho cuidado, porque si bien es cierto que hoy por hoy entra en pugna con los tratados internacionales, también hay una recomendación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en donde le solicita al gobierno mexicano, al Estado mexicano, que modifique esta medida y la pueda orientar para efecto de que se respete la presunción de inocencia, el derecho a la libertad personal y sobre todo el debido proceso. ¿Usted piensa que este tipo de circunstancias a la luz de la nueva reforma puede ser revertida? Sin duda, creo que hay que darle coherencia al sistema jurídico mexicano. Si ya se tomó la decisión de que las mejores prácticas en materia de justicia sean las que derivan del estándar internacional, que sin duda que está demostrado que es lo más favorable para un país, entonces empecemos a revisar y avancemos como Estado democrático, buscando que la justicia sea una que llegue a todas las personas, pero de manera imparcial, objetiva, hacia todos. Regresamos en un minuto nuevamente, doctor. Muchas gracias. Aquí estamos. Esto es La Silla Rota.